Buenas tardes. ¿Qué tal? No os hemos hecho esperar mucho, ¿no? Vale, fenomenal. Pues nada, el señor Muñoz Molina. Dejadme poner el reloj, que luego se nos va el tiempo y hay otra cosa después. Así que prefiero tenerlo aquí. Si me veis que toco mucho el teléfono es solo por el reloj, lo prometo, ¿eh? No porque tengamos que irnos más rápidamente de lo que... No. Vamos a hablar de tus pasos en la escalera. Y yo te traigo notas, llevo todo el fin de semana con el señor Muñoz Molina, lo que siempre es un privilegio, no sé qué pensará Elvira Lindo al respecto, pero creo que lo hacemos muchos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, por lo menos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y disculpadme porque no voy a empezar repasando el brillante bagaje de nuestro autor. Bueno, lo tenemos aquí en los libros, ¿no?, de Seix Barral, muy bien explicado, con todos sus premios, con todo su larguísimo currículum. En realidad solo faltarían las frases de sus seguidores, que también las encontramos en su blog, también están en internet, y que la verdad es que a veces desafían mejores descripciones que las que logramos muchas veces quienes trabajamos en los medios de comunicación. Yo trabajo en Radio Nacional y le he llamado 1000 millones de veces y siempre le he intentado convencer con alguna frase maravillosa, pero no me ha salido ninguna tan buena como la de la gente que lee a Muñoz Molina, que es maravilloso porque es que se acercan con libros de hace un montón de años como si fuesen artículos preciosos. Ana María, ahora mismo, del Festival de Getafe Negro, venía para que le firmase a Antonio Trillo, a su padre, una copia del Jinete Polaco, cosa que ha hecho, por supuesto. Bueno, quisiera compartiros, eso sí, una historia muy pequeña, que quizá intrascendente, que mientras yo estaba intentando ver a través de los ojos del narrador de tus pasos en la escalera, me venía continuamente a la cabeza. Es una historia muy pequeña porque enseguida quiero que hablemos con él. Veréis, en abril de 2001, el director de cine Atome Goyan escribió un texto, era el texto que acompañaba a la primera exposición de un artista iraní que se llama Shirin Neshat, que incluía una pieza llamada Turbulent, que se había presentado en 1998 en muchos museos del mundo, empezaba a ser itinerante, había ganado un premio, el Internacional de la Bienal de Venecia, y para ese catálogo itinerante Atome Goyan decidió pararlo todo, parar sus máquinas, que eran muchas en ese momento, y escribir un texto. Y el propio cineasta se asombraba de haber encontrado un tiempo, un espacio mental sobre todo, para poder escribirlo, algo muy comprensible porque en ese momento este cineasta estaba preparando su 10ª película sobre el genocidio armenio, un tema que le tocaba muy profundamente, Ararat. Y este gesto, que en principio puede resultar así, bueno, eso, como digo, intrascendente, a mí me resultó de una casi sobrecogedor cuando leí la razón que dio Goyan para tener el tiempo, sentarse, hacer este texto y explicar que se lo debía. Y no a Shirin Neshat, no a la autora de Turbulent, sino a la pieza, a la obra. Y para ilustrar esa afirmación contaba como, después de meses de intensos preparativos, él había hecho lo que hacía siempre, que era encontrar un confortable estímulo creativo para seguir su trabajo, para iniciar en realidad, para arrancar el trabajo, que es el principio del rodaje, y que era revisar sus películas favoritas. Entonces se puso a ver los largometrajes suyos de siempre y dijo que lo que hasta entonces siempre había sido un recurso infalible para inspirarse, pues esta vez no le había servido de nada y le dio mucho que pensar. Dijo que no es que las películas le parecieran diferentes, distintas o peores. De hecho, decía que aquellas películas, leo textualmente, películas asombrosas, no habían perdido en nada de su brillo, pero sí sintió esto. Dijo, eran películas en las que a las imágenes se les había dado el tiempo que necesitaban para ser vistas, en las que los artistas sentían que tenían el poder de la magia, la capacidad de tomarse el tiempo suficiente como para transformar el tiempo. Y entonces se dio cuenta de que, bueno, esas películas que ya no son en absoluto contemporáneas, no solamente eso, sino que ya
a muchos de nosotros, a mucha de la gente que las veía, se les antojaban bastante anticuadas, ya no estaban en el tiempo en el que habrían sido construidas o para el que habrían sido eficaces. Entonces, Turbulent, cuando vio Turbulent, después de haber visto todas estas películas y haber sufrido esta paradoja, encontró que le había provocado esa vieja sensación y que por eso había recuperado su fe en el arte. Así que, de alguna forma, después de haber leído Tus pasos en la escalera, después de haber visto la introducción a Montaigne, a ese humanista jubilado que tanto tiene que ver con el narrador de Tus pasos en la escalera, porque escribía también en la biblioteca, en la torre, un narrador que se mueve en la bruma de la dualidad, ¿no? Porque lo vais a escuchar ahora, vamos a hablar de Nueva York, pero también de Lisboa, del Hudson y del Tajo, de una enfermedad mental, probablemente, quizá, no se sabe, pero también de una neurocientífica que está haciendo el contrapunto todo el rato al narrador, que es la esposa del narrador, de un hogar en el centro del mundo que también es, sin embargo, un espacio secreto que se reivindica para sobrevivir quizá, y en algunas entrevistas lo has dicho, también a la política. Hablas también de la cueva de Chauvet, en fin. Empieza Tus pasos en la escalera con el fin del mundo, por lo menos el fin del mundo tal como él lo conoce, me imagino, porque se enfrenta a la vejez, a la jubilación, pero no se enfrenta, sino que está completamente entregado a ella. Habla también de sociedades que no marcan las fechas, porque a él se le desdibujan los números y de paso se le desdibuja la vida. Hablamos en esta novela, porque empiezas a hablar, a conversar con el otro narrador, que es Muñoz Molina, al que no se le percibe si no se sabe que el latido es suyo, pero que claro, como no hay otro narrador más virtuoso en castellano ahora mismo, pues sabes que está ahí. También escuchas, no solamente oyes las palabras, escuchas la música que siempre nos trae. Si le conocéis bien, que creo que sí, seguro que estoy recordando mucha música de jazz, pero también habla de Ornette Coleman y de Ligeti, que conste. Y habla sobre todo del ruido de los medios de comunicación, que me parece muy interesante, de cómo no nos están construyendo, sino deconstruyendo. Y habla también del Verne de 20 leguas y habla también de la extorsión de la vida de Nueva York, de mantener la lucidez, de saber que es imprescindible. Hay frases maravillosas como leer es una vagancia sin monotonía. En fin, hablamos de muchas cosas, pero yo con esta pequeña introducción solo le pido que hable él y que luego nos lea también un poco de Tus pasos en la escalera. Y luego, si acaso, pues a lo mejor tenéis alguna pregunta, pero en eso voy a ser muy malvada y si se nos echa el tiempo encima, no os voy a dejar hablar a vosotros, ¿vale? Esta vez lo quiero todo para mí. Todo tuyo, Antonio. Tus pasos en la escalera. Bueno, buenas tardes y gracias, Lara, por tu introducción, ¿no? Lara, aparte de una agitadora e informadora cultural, es también una excelente poeta, cosa que es importante que se sepa. Muchas gracias. Porque los poetas son muchas veces secretos o casi secretos, ¿no? Parece que hay una concordancia entre la poesía y el secreto, ¿no? Cuando yo me planteé empecé a escribir esta novela, tú me puedes interrumpir cuando quieras. Lo haré. Cuando empecé a escribir esta novela, llevaba un tiempo, hacía varios libros en los que de algún modo me había apartado de la plena ficción, ¿no? Yo había escrito anteriormente un libro muy experimental, y entre experimental y confesional y de broma, que era Un andar solitario entre la gente. ¿Se oye? Y antes había escrito una novela con mucha realidad, que era Como la sombra que se va, ¿no? A mí me gustan todas las formas de la expresión literaria, ¿no? Me gusta escribir ensayos, me gusta escribir apuntes de diario o de blog, me gusta escribir reportajes. Me gusta mucho la no ficción, pero también me gusta mucho la ficción, es decir, la ficción pura. Me gusta mucho la novela como
como arte, ¿no? La novela como creación estética, ¿no? La novela como... Me gusta la novela como escritor y como lector. Es decir, me apasiona una novela que me gusta o en la que me sumerjo, me sigue produciendo un placer que es incomparable, ¿no? Y como escritor hay una cosa, y como lector hay una cosa que admiro mucho, que me preocupa mucho, que es el sentido de la construcción de una historia, ¿no? Es decir, ¿cómo empieza una historia? ¿Qué está percibiendo el lector en cada momento de la historia, ¿no? Es decir, cómo lo que yo estoy contando, lo que yo estoy escribiendo, va a ser recreado en la imaginación del lector, ¿no? Entonces, hay una cosa para mí fundamental con respecto a la ficción que tiene que ver con este festival y con el tipo de literatura del que se habla aquí, aunque no lo parezca mucho, que es cómo se organiza la información. Es decir, cómo se crean las expectativas, cómo se va sugiriendo un misterio y cómo se dan los indicios para ese misterio, ¿no? Eso suena es decir, en una novela policial, en una novela negra, en una novela igual que en una película, hay un misterio, hay un enigma que suele estar relacionado con la muerte o con el crimen o con el delito, y hay un proceso de descubrimiento, ¿no? Eso es lo que le da esa fuerza tan enorme que tiene una novela, es una fuerza como primitiva, ¿no? Ahí los seres humanos queremos saber, ¿no? Es una pulsión que tenemos, nosotros queremos saber. Y además es una estructura en la que no puedes engañar. Bueno, lo que puede hacer es graduar las expectativas, ¿no? En mi caso, eso es algo que yo he tenido siempre muy presente cuando he escrito novelas, ¿no? Cuando he escrito ficción, empezando por algo empezando por el título, empezando por la primera frase o por la voz narrativa. ¿Quién cuenta? ¿Quién es esta voz que empieza a oírse aquí? ¿De quién es? Esto que me está contando, ¿qué pasa aquí, no? Pero en este caso ocurría algo peculiar, en el caso de esta novela, y es que cuando yo empecé a escribirla, yo no sabía de qué trataba. Uh-huh. Yo había, como me pasa con frecuencia, de vez en cuando, había estado escribiendo otra novela y no me había salido, ¿no? Y estaba un poco desolado. Y entonces un día, corriendo por la orilla del Tajo en Lisboa, se me ocurrió una frase, ¿no? Que dice: me he instalado en esta ciudad para esperar en ella el fin del mundo. Y yo pensé, esta frase está bien, ¿no? Para algo, ¿no? Y dándole vueltas, ¿no? Empecé a divagar o a improvisar a lápiz en un cuaderno. Cuando tú escribes a lápiz y a mano, te sientes menos atado, ¿no? Si tú estás delante del ordenador y estás viendo las letras en la pantalla, te impresiona más, ¿no? Si tú estás escribiendo a lápiz es como un juego, ¿no? Parece que no compromete a nada, ¿no? Entonces empecé a escribir y yo tenía, en ese momento, lo que yo tenía en mi cabeza eran una serie de concordancias que había ido observando entre Nueva York y Lisboa. Mi mujer y yo habíamos vivido mucho tiempo en Nueva York y nos habíamos cambiado a Lisboa en parte, y cuando yo empecé a estar allí en Lisboa, lo que me llamaba la atención era las resonancias que encontraba, ¿no? Uh-huh. Es decir, en Nueva York había vivido junto al río Hudson y en Lisboa estaba junto al río Tajo. En Nueva York estaba un puente, es el puente de George Washington, que es un puente precioso, ¿no? Al fondo, y en Lisboa estaba el puente 25 de abril, ¿no? Y claro, el apartamento era distinto, pero una gran parte de los muebles y de los libros y de los cuadros que había eran los mismos, ¿no?
Entonces yo tenía yo observaba eso, ¿no? Y cuando empecé con ese día corriendo y luego tomando apuntes, empecé como a escuchar una voz, ¿no? A ir improvisando una voz que era la de alguien que estaba allí, que acababa de instalarse en la ciudad, y como yo no tenía un plan, ni un argumento, pues muchas de las cosas que iba contando eran cosas que sucedían mientras estaba allí, ¿no? Entre otras, de pronto, en la desesperación que tiene toda mudanza, que es más desesperación todavía si es en un país que no es el tuyo, mudarse en otro idioma es casi tan difícil como estar enfermo en otro idioma, ¿no? Entonces, en eso, de pronto apareció una especie de salvador, que es el salvador con el que sueña todo el mundo que es torpe y que se muda, que era un muchacho que sabía arreglarlo todo, que era como un, ¿sabes? Y él venía a casa y yo apuntaba cosas que él decía o cosas que hacía y todo eso, ¿no? Así iba improvisando con eso, ¿no? Entonces, poco a poco de lo que fui viendo ahí, fui intuyendo como una situación muy simple, que es un hombre que está en esta nueva ciudad y que está esperando a su mujer, ¿no? Esa era como una situación básica sobre que yo no tenía mucha información, ¿no? Y entonces para que vean cómo es esto de arbitrario y de pueril un poco, ¿no? Yo empecé a pensar, ¿y a qué se puede dedicar ella? ¿No? Yo tengo una amiga que me produce mucha admiración el trabajo que hace, ella fue directora de una galería importante en Madrid y después se ha dedicado, a una mujer que sabe mucho, mucho de arte, sabe de verdad, sabe juzgar un cuadro y sabe cómo está pintado y todo eso, ¿no? Y esta mujer, desde hace años, como se gana la vida es asesorando a coleccionistas que quieren comprar cuadros, ¿no? Entonces, un coleccionista le dice, mira, hay tal cuadro en Londres, que me interesa, quiere ir a verlo, a ver cómo es y todo eso. Entonces mi amiga va a este sitio, al otro, ¿no? A mí y yo pensé que a ese oficio se podía dedicar la esposa a la que este hombre espera, ¿no? Pero luego se me ocurrió otra cosa, y es que yo había intentado hacer otra novela que el protagonista era neurocientífico, ¿no? Y entonces se me ocurrió que ella se dedicara a eso, ¿no? Y eso me dio una alegría enorme, ¿no? Porque de pronto al personaje lo vi mucho más claro, ¿no? El autor es como el lector. El autor necesita ver a los personajes, ¿no? De todas formas, tú has dicho siempre que las profesiones, en tu caso, siempre te dan esa clave, ¿no? Te permiten, son fundamentales para ti. Siempre es fundamental la profesión a la que se dedica un personaje. ¿Sabes? Que puede parecer, dice, bueno, más o menos no da lo mismo, porque la profesión de una persona determina absolutamente su lugar en el mundo. ¿Sabes? Entonces yo necesito saber a qué se dedica la gente sobre la que escribo, ¿no? Y claro, al darme cuenta de que ella se dedicaba a eso me ayudó también a desarrollar algo que estuvo muy pronto en la historia, que era ese principio de rareza, ¿no? Es decir, este personaje percibe el tiempo y percibe el mundo de una manera un poco rara, ¿no? Esa rareza, yo al principio iba escribiendo sobre ella, pero no sabía muy bien hacia dónde iba. Pero, teniendo ya una idea, iba como poniendo pequeños detalles, a veces lo intercalaba en algo que había escrito antes, para que quien leyera el libro fuera haciéndose preguntas, ¿no? ¿Qué hace aquí? ¿La mujer por qué no viene? ¿Por qué parece que tarda? ¿No? Yo tenía un desafío narrativo que es el siguiente. Si tú escribes una historia en primera persona, toda la información que recibe el lector viene a través de esa persona, ¿no? Toda la información que recibe el lector
es lo que esa persona le cuenta. Entonces tú, el lector, va a tener una visión del mundo que es, en principio, la que quiere contarle el narrador, ¿no? El narrador ese tiene trampa, ¿no? Entonces, había una cosa que yo quería hacer, que es la siguiente, que es, a través de esa visión de ese narrador, de esa visión suya, personal y por lo tanto sesgada y probablemente un poco alterada, yo tenía que hacer saber al lector que algo pasaba ahí que el narrador no le estaba diciendo, ¿no? Todos son, digo, recursos de intriga, ¿no? Y según avanzaba la historia, había un problema fundamental que era, tú estás creando una expectativa. Este hombre está esperando a una mujer. La imaginación humana pide que si se plantea una expectativa, esa expectativa tiene que resolverse. Es como una melodía, ¿no? Una melodía tiene un ascenso, un planteamiento y tiene que tener una resolución. Y lo curioso era que avanzaba la historia y yo sabía más o menos qué podía pasar, pero no sabía ni exactamente qué era lo que iba a pasar. Es decir, yo no sabía cuál era la solución del misterio que yo mismo estaba planteando y tampoco sabía cómo, por qué caminos iba a hacer que el lector supiera lo que tenía que saber. Fijaos que ya está consiguiendo, solo contándonos la estructura de la novela, crear intriga. Imaginaos, ¿no? Yo que vosotros estaría tomando notas de esta clase magistral y el año que viene quizá podáis estar aquí escribiendo el Getafe negro. ¿Y cómo se hace todo eso? Bueno, eso se hace por intuición, ¿no? Se hace por... Pero ¿cómo llegas? Cuando llegaste a ese punto en el que todavía faltaba por construir el final de la novela, ¿qué pasaba? Bueno, yo, como te digo que iba escribiendo a lápiz, pues decía, bueno, si esto no sale, pues doy marcha atrás, ¿no? A veces lo que ocurre es que si tú, a lo mejor en la página 150, descubres algo, tú el autor, es decir, se te ocurre algo que tienes que volver 100 páginas antes para corregir algo que has puesto antes. Esto es exactamente como el cuento de las migajas que se va dejando los niños en el bosque. ¿No? Tú vas poniendo migajas y son cosas que el lector puede o no puede percibir la primera vez. Hay otra cosa muy importante que a mí me parece fundamental para un lector de literatura que se comprometa de verdad con la literatura, y es que un libro tiene que ser leído al menos 2 veces. Un poema se lee muchas veces. Una canción que a uno le gusta la escucha muchas veces. Una novela, para saber lo que pasa en la novela, la lees una vez. Para saber cómo está hecha la novela, la tienes que leer al menos 2 veces. Porque así te vas a ir dando cuenta de cómo el autor ha llegado al punto al que quería llegar, ¿no? Es como en las novelas policíacas, ¿no? Que siempre hay, a lo largo de la historia, hay detalles que parece que no tienen importancia, pero que luego tienen una importancia extraordinaria, ¿no? Y dice, ay, claro, eso fue, ¿no? Eso fue lo que pasó antes, por eso dijo aquello. Entonces, eso es una artesanía. Es decir, ¿eso cómo se hace? Pues como el que hace un cesto, como el que hace una mesa, como el que borda ¿sabes? Se hace con un gran amor al hecho en sí, al proceso en sí, ¿no? Entonces hubo un momento, yo me iba acercando al momento en que ya tenía que haber una resolución, pero no sabía, podía saber exactamente qué iba a pasar, pero no sabía por qué camino iba a contarlo, ¿no? Y entonces se me ocurrió de una manera completamente trivial, ¿no? Hay un elemento que no voy a explicar aquí para el que no lo haya leído. Ahí de pronto pensé en un aparato que había en mi casa de Nueva York, que era un teléfono que
que yo había comprado hacía muchos años, que era el teléfono, digamos, ¿cómo se llama eso? El teléfono fijo, ¿no? Sí. Ya no nos acordamos ni cómo se llama. Se nos ha olvidado el nombre y todo. Era el teléfono fijo que tenía incorporado un contestador. Entonces, ese contestador tenía un mensaje que la compañía de teléfono ya lo ponía, ¿no? Entonces, tú llegabas a casa, le dabas al botón y empezabas a oír los mensajes que había en el contestador, ¿no? Eso cuando vives en un sitio, cuando, por ejemplo, volvía de un viaje o volvía de estar varios meses en España, era siempre una cosa entre interesante e inquietante escuchar los mensajes, ¿no? Incluso podía escuchar mis propios mensajes que yo le hubiera dejado a mi mujer o algo, ¿no? O mensajes que me habían dejado. Entonces, tú oías eso, claro, eso ha desaparecido, ¿no? Y era un teléfono que tenía su eso, ¿no? Se oían las llamadas, había Entonces, ese teléfono me acordé de él. Ese teléfono me acordé de él. Y ese teléfono se convirtió para mí en una clave fundamental de la historia. Y cuando encontré eso, me puse muy contento, claro, porque son pequeños trucos, ¿no? Herramientas. Sí, sí. Yo recuerdo cuando hice mi primera novela, en la que también había, Beatus Isle, en el centro había un crimen, ¿no? Entonces, yo sabía perfectamente, claro, quién había matado a la mujer que había sido asesinada 30 años antes. Lo que no sabía, y era muy importante, era por qué camino mi personaje principal iba a descubrirlo. Pues claro, no podía descubrirlo, fuiste tú, ¿no? O por una... Tienes que encontrar, tienes que crear como un proceso natural de descubrimiento, ¿no? Tienes que encontrar unos pasos, ¿no? Una mujer había sido asesinada 30 y tantos años antes y había un momento casi al final de la novela, que es ese momento cumbre en toda novela policial, en que el investigador o el que sea tiene que decirle al asesino, has sido tú, ¿no? Y tiene que decir, y has sido tú, y no es que se me haya ocurrido por inspiración divina, ni nada de eso. Claro. No ha sido un delator el que lo ha dicho, ha sido un proceso de información que racionalmente se puede reproducir. Eso es una gran preocupación de los escritores de novelas policiales, pero no de la realidad, porque en la realidad, como se sabe, casi todas las cosas que se descubren es por un confidente, ¿no? Es decir, no hay ningún misterio, pero nosotros necesitamos que el misterio tenga una cosa que sea como una revelación. Claro. Y aquí, bueno, estoy leyendo en la contra que Tus pasos en la escalera es una novela de suspense psicológico, en la que la memoria, como decíamos antes, la razón y el miedo determinan la realidad tangible. Y yo quería hacer un pequeño apunte aquí, tirarme un poco el pisto con una palabra que es poiesis, que es cómo se entendía en la época de Platón que hacían los poetas que fabricaban la obra de arte, ¿no? En realidad era un proceso casi de manufactura. Cómo se creaba la obra de arte tenía mucho que ver con la mímesis que luego estableció Aristóteles, que era exactamente que lo que creaban en realidad era una reproducción imitando a la naturaleza. Entonces, tanto es así que en algún texto de Platón los pájaros picoteaban las uvas de una obra que alguien habría pintado. En el caso de una circunstancia de género como esta novela, en la que estamos enmarcados además y embarcados en este Getafe negro, todo eso que parece real, sin embargo, es absolutamente irreal. Es más, es casi como ponerle un espejo que deforma esa realidad. Bueno, pero esa es la gracia del arte, ¿no? Y de la literatura, claro, ¿no? Es decir, Pero ya no serías un poeta a la usanza de Platón, que decía eso. No queremos poetas, no porque fueran malos ni nada por el estilo, sino porque ¿para qué queremos? Claro. Que imiten la realidad, que nos engañen, decía Platón. Porque hay una razón para eso, que es una razón que no es cultural, sino cognitiva. Es decir, no hay sociedad humana, no se conoce ninguna sociedad humana en la que no haya música, en la que no haya imágenes y en la que no haya relatos, ¿no? Todas las sociedades humanas tienen relatos
y tienen relatos de ficción. Todos necesitamos, estamos continuamente contándonos nuestra propia vida y contándosela a los demás. Y contamos las cosas de acuerdo con, en parte queriendo contar cómo fueron, pero en parte adaptándolas a nuestras necesidades de cada momento. Y también necesitamos saber cómo son las cosas, necesitamos relatos verdaderos, alguna necesidad biológica fundamental, es decir, todos nosotros necesitamos saber, tener informaciones fehacientes sobre la realidad. Necesitamos saber qué ha pasado en nuestra casa mientras no estábamos. Necesitamos saber cómo funciona el servicio de autobuses. Necesitamos que el médico nos diga qué es lo que nos pasa. Es decir, esa es una información fundamental. Para movernos por el mundo necesitamos un conocimiento suficiente de cómo es el mundo. Necesitamos tener la información que dan los sentidos, ¿no? Pero, misteriosamente, también necesitamos cuentos, necesitamos fábulas, necesitamos mentiras. ¿Por qué las necesitamos? Porque la fábula o el cuento lo que hacen es sintetizar la experiencia, ¿no? Es decir, el cuento te sintetiza igual que una ecuación o que una fórmula química. Sintetizan un hecho físico o químico, un hecho de la realidad. Una fábula, un cuento, un mito, sintetizan la experiencia. Y por eso leemos novelas. Por eso leemos novelas y por eso las escribimos. Fíjate si necesitamos ficción, que con mucha frecuencia soñamos ficciones que tienen mucho que ver con lo que nos pasa en la vida diaria. Y eso no hace falta caer en interpretaciones psicoanalíticas ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, que muchas veces tienes sueños que son síntesis ficticias de cosas reales, ¿no? Yo me acuerdo una vez un sueño que tuve, que era que me encontré, mi padre había muerto hacía poco y yo estaba viviendo fuera de España, y entonces yo en el sueño hablaba con mi padre y le decía: como yo no estoy ahora en España, por favor cuida tú de uno de mis hijos, que en ese momento estaba en la adolescencia y todo eso, cuida tú de él mientras yo no estoy, ¿no? Eso es una fantasía, pero es una ficción que tiene un profundo sentido, es decir, es la traducción en ficción de algo que a mí me preocupaba mucho, ¿no? Es decir, la ficción sintetiza la experiencia. Y de hecho, cuando hablábamos del trasfondo de esta narración en concreto, que lo has manejado en otras novelas anteriores, como mencionabas, pero al hacerlo desde la ficción funciona de una forma completamente diferente. Por ejemplo, hablas, por supuesto, del 11S y cómo lo vive Cecilia, cómo lo vive la mujer del narrador, cómo le ha afectado y cómo afecta también al tono general de quienes están escapando, pero al mismo tiempo están imitando en los espacios y recreando esos espacios donde una vez fueron felices. Fíjate que eso del 11 de septiembre es interesante porque es un ejemplo de lo que te he dicho de la narración de lo real y la narración que se convierte en ficción. Cuando ocurrió eso, el 11 de septiembre de 2001, mi mujer y yo y algunos de nuestros hijos, casi todos, estaban con nosotros, estábamos en Nueva York, ¿no? Y durante aquellos días no había nadie, el aeropuerto estaba cerrado y no había nadie del periódico, y entonces tanto Elvira como yo escribíamos crónicas sobre lo que estaba pasando. Era una cosa urgente y necesaria. Nosotros cada día nos íbamos lo más cerca que podíamos de la zona cero y contábamos literalmente lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces eso, ahí la escritura cumple esa función. Eso después, esas mismas crónicas yo las usé luego en un libro que escribí sobre Nueva York, en Ventanas de Manhattan, ¿no? Esas mismas crónicas. Eso era la realidad. Y de pronto, el año pasado, cuando empezaba en estos tanteos que te digo del principio, una cosa que surgió fue, inesperadamente para mí, el 11 de septiembre. Yo no había planeado escribir una novela
y menos aún una novela en la que saliera el 11 de septiembre. Lo que ocurrió fue que mi imaginación estaba trabajando con esos paralelismos, ¿no? Con el río, un río, otro río, un puente, otro puente. Y de pronto, los aviones. El que conozca Lisboa sabe que en los últimos años, con el boom del turismo, el cielo de Lisboa está siempre lleno de aviones, porque el aeropuerto está en la ciudad prácticamente, ¿no? Entonces los aviones están subiendo continuamente por el Tajo, siempre. Entonces, el ver esos aviones desde la ventana de mi apartamento me trajo el recuerdo de los aviones que subían por el río Hudson. Y ese recuerdo me llevó al 11 de septiembre. Y así entró. Pero entró en forma de ficción, porque entró no con mis recuerdos, sino con los recuerdos de los personajes, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes placeres de escribir ficción, ¿sabes? El ver cómo esas cosas surgen inesperadamente, ¿no? Y entonces tú lo que haces es que te dejas llevar por ellas, ¿no? Bueno, es una de las cosas de escribir ficción, y no os digo de leerla, porque estoy segura de que vais a salir de aquí y vais a buscar tus pasos en la escalera, solo por reconocer los momentos que ha ido mencionando Antonio. ¿Nos vas a leer un poquito? Sí. Sí, así para... ¿Quieres ya que lo lea ya? Un poquito, sí, que estamos menos 10. También hay en el libro, había una cosa que me gustaba a mí hacer, que era como dejarme llevar, ¿no? Y un día había estado escribiendo un capítulo con una parte del argumento, y de pronto, había estado escribiendo hasta la hora de cenar, y después de cenar me puse un rato, digo, a ver qué sale, ¿no? Y entonces se me ocurrió una cosa que no era narrativa, que era una especie como de poema, ¿no? Que empieza así, voy a leer el principio, ¿no? Te contaré cosas que no sabes, te llevaré a sitios en los que no has estado nunca, te enseñaré miradores altos y plazas escondidas protegidas por la sombra extensa de una sola acacia o un solo jacarandá con sus ramos de flores como tulipas azules. Te contaré aventuras del capitán Cook en las islas de Polinesia y del capitán John Franklin, naufragado y perdido en los hielos del círculo polar, del barón Humboldt en las selvas del Amazonas y en las laderas de los volcanes de los Andes. Te llevaré a una taberna mínima del campo de Urique a probar un arroz con pulpo insuperable. Te guiaré hasta quedarme sin aliento por las cuestas del barrio de Grasa hasta llegar al mirador de Nosa Señora do Monte, para que veas desde allí toda la ciudad, los tejados, las torres blancas de las iglesias, el río y el puente, el Corcovado falso o doble, el horizonte que termina al sudoeste en la claridad del mar. Cerraré para ti las ventanas de cristales dobles para suprimir el ruido de los aviones. Exprimiré para ti en la primera hora fresca de la mañana las naranjas más dulces del Algarve y te asombrarás de haberte resignado durante tantos años a las naranjas sin jugo ni sabor de Florida. Haré para ti el café que compré recién molido a un erudito de todas las variedades y las mezclas de café que tiene una tienda en una esquina de la Avenida de la República. Te llevaré en el tranvía aquí me equivoqué, era el número 15. Te llevaré en el tranvía número 15 por calles y cuestas desconocidas hasta la verja misma del Jardín Botánico de Ayuda. Pondré para ti la música que teníamos en la otra casa y que nos recuerda nuestra otra vida y las que he ido descubriendo aquí mientras te esperaba. La música africana y portuguesa de Cabo Verde, las polifonías sobrias y solemnes de los coros del Alentejo, tan exclusivamente masculinos y enlutados como los monjes del Monte Athos. Entonces, así fue saliendo así, ¿no? Me acordaba eso. A mí hay una canción de Kiko Veneno que me gusta mucho, que se titula Seré mecánico por ti, ¿no? Sí. Porque me parece como una declaración de amor, ¿no? Seré mecánico por ti, ¿no? Pues quería, y fue saliendo así esa parte, ¿no? Bueno, espera, un aplauso, ¿no? No todos los días se tiene la oportunidad.
Ni todos los escritores pueden leer sus propios textos. Hay una cosa que me fascina, es lógico, porque tú tienes una conciencia tan grande. Lo hablábamos antes con respecto a la presencia, y ahora lo voy a mencionar, pero ahora mismo me refería al ritmo, a la música. Dices que te encontraste con el sonido de la radio cuando eras muy pequeño, que hay una frase que es bastante maravillosa, que creo que apunté aquí. El libro está lleno de anotaciones, lo siento. No, me gusta eso. Pensé que me ibas a echar la bronca, pero a ver cómo era. En la radio la gente reconocía exactamente su propio mundo sentimental. Esto es una frase de tu blog, de cuando hablas de ti, y a mí siempre me ha impresionado mucho esa conciencia del sonido del altavoz, de los altavoces de la radio, porque tú, bueno, pues eres de la época en la que todavía se escuchaba la música por la radio, y luego has ido contando muchas veces, te lo he leído, cómo te encontraste con la música del jazz, por ejemplo, o cómo te has ido, digamos, afianzando en sonidos diferentes, pero también siempre está el sonido de quienes te cuentan la historia, de quienes cuentan la vida, la gente que cuenta la información a través de los medios de comunicación, que también están muy presentes aquí. Y como pequeño apunte, os estaba desvelando antes que cuando veníamos en el coche hablábamos de cómo Antonio es un escritor con una conciencia, con una presencia en los sitios magnífica. Él decía, a mí es que cuando salgo no me gusta llevarme los recuerdos y estar pendiente de lo que he dejado, sino que me gusta empaparme, bueno, lo de empaparme lo he dicho yo, de lo que me rodea, ¿no? Estar presente en el sitio. Y no lo hace con esa inconsistencia que tenemos algunos de ser muy curiosos e intentar quedar bien en los nuevos sitios y preguntar mucho, sino que es muy de periodista, por cierto, sino lo hace con una profundidad que luego se ve en cada una de las palabras que elige para describir esos sitios. ¿Cómo te sientes tú con eso, con los ritmos de las ciudades a las que has llegado, que te han vivido, que has vivido y que has reflejado después? Hay dos cosas. Una de ellas es el sentido como te he dicho, el sentido musical. El sentido musical y el sentido oral. Al fin y al cabo nosotros, con lo que estamos trabajando, si la literatura trabaja con los materiales más baratos que hay, ¿no? Es decir, la literatura no es el cine que cuesta millones, ni la literatura trabaja con el material más barato que hay después del oxígeno, que es la palabra humana, ¿no? Es decir, las palabras que usamos todos, las palabras son baratísimas, todo el mundo las tiene todas, ¿no? Entonces trabajas con eso, trabajas con la oralidad. Al fin y al cabo, al escribir, lo que estamos intentando es reproducir el sentido de una voz. Estamos intentando reproducir una narración hablada por alguien, ¿no? Entonces, eso implica una continuidad en el tiempo, implica una fluidez. Yo una cosa cuando era joven que me llamaba mucho la atención en algunos escritores latinoamericanos, por ejemplo, a diferencia de escritores españoles muy considerados, en ese momento era que yo veía una frase, había frases que eran estáticas, ¿no? Es decir, las frases tú las veías que estaban construidas y puestas ahí como una piedra, mientras que tú, con un escritor que te gusta, tú lo que estás es escuchando un fluir. La escritura es un fluir, no es una cosa inmóvil. Por eso la frase musical, la palabra frase se usa igual en la música que en la gramática, ¿no? Entonces, tú tienes que tener una conciencia del ritmo de la frase. Eso no quiere decir sonsonete. Eso quiere decir que tú sientas, igual que sientes la música, igual que cuando vas en un tren o en un coche, tú sientes el impulso hacia adelante, tú tienes que sentir el impulso hacia adelante de la escritura, ¿no? Entonces, eso, y para eso la música te ayuda mucho, porque la música te ayuda a construir una forma, ¿no? Una pieza musical empieza aquí y termina aquí. Y se sirve de la continuidad y también de los silencios, ¿no? Entonces tú tienes, yo quisiera que la experiencia de la lectura fuera una experiencia seguida, como la de escuchar una sinfonía, ¿no? Y luego está lo de los lugares, ¿no? Lo de la presencia. Hay una cosa que a mí siempre me intriga, que es que quiero saber cómo era realmente estar en un sitio determinado. Es decir, las cosas se pierden muy fácilmente, ¿no? Cuando se cuentan las cosas no se dan detalles a lo mejor irrisorios, pero no detalles importantes, ¿no? Yo recuerdo que yo le pregunté a
a un conocido mío que había vivido en Berlín, en el Berlín comunista, ¿no? Yo le decía, ¿a qué olía Berlín? ¿A qué olía Berlín Oriental, no? Y él me decía, a gasolina mala y a col hervida. Entonces tú tienes esa sensación, ¿no? Eso es lo que era así. Tenía mi traductor francés, es un hombre ahora muy mayor, que ya no sigue trabajando, pero que fue niño durante la ocupación la alemana en París, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo era qué sonidos son los que tú recuerdas de la ocupación? Es decir, ¿qué es aquello que solo puede contar el que lo ha vivido? Y él se quedó pensando y me dijo una cosa que no he olvidado nunca, ¿no? Me dijo, mira, un sonido fundamental de la ocupación era el sonido metálico de los tacones de las botas de los alemanes. Los militares alemanes, llevaban unas botas con una chapita de metal en el tacón. Entonces, mi amigo me decía que tú ibas por la calle y oías que se acercaban los alemanes por el sonido de esa chapa. Claro, ese sonido, él me decía, dice, alguna vez que he oído un sonido semejante, aunque era un hombre ya de 80 años, dice, a mí me muero de terror, ¿no? Y entonces, a mí me gusta eso, lo específico. En el libro hay una cosa que era el 11 de septiembre. Claro, el 11 de septiembre todo el mundo tiene muchísimas imágenes de él, ¿no? Pero hay algo que solo puede recordar el que lo ha vivido, ¿no? Por ejemplo, que algo que a mí no se me ha olvidado nunca, que está aquí en este libro y en más sitios, que era cuando tú llegabas en el metro a la estación de Houston, ya junto a aquello, tú salías del metro y ya en el andén olía a dos cosas, a ceniza mojada y a carne podrida. Porque había muchos cuerpos que habían sido, olía a podrido y olía a ceniza y a ceniza mojada, ¿no? Entonces las palabras son un instrumento muy, muy limitado para según qué cosas, ¿no? Porque cómo transmites olores, sabores con un medio tan abstracto como las palabras, ¿no? Pero esa percepción de lo que es un momento dado en un sitio determinado, esa percepción a mí me parece que es una de las cosas que más me importan como escritor, el poder transmitirla, o como lector, o como el que escucha historias que le cuentan, ¿no? Yo quiero saber, a mí que me digan lo que declaró nadie, a mí me importa un pepino, eso es dice Pessoa, todas nuestras opiniones son de otros, ¿no? Es decir, no quiero saber lo que dice alguien, no quiero saber, por ejemplo, cómo mira o cómo usa las manos, o, ¿sabes? Por eso le miras, claro. Hay un documental ahora en Netflix, creo que es, y perdonad por la publicidad, no sé si se puede hacer, en el que se cuestiona nuestra memoria y precisamente hablando del 11S, todos tenemos un recuerdo del 11S, pero no todos lo tenemos real. Y sobre todo gente que estaba viviéndolo, que estabais allí viviéndolo, contaban a través de una serie de casos cómo se había deformado tanto la realidad, que contaban, no, yo estaba en tal sitio y vi enfrente de mi habitación el mar, no sé qué, no sé cuánto, y de repente se daban cuenta de que era imposible porque no estaba allí situada su habitación, o porque alguien de la familia llegaba y decía, si tú no estabas allí en ese momento, ¿no? A mí me parece también muy fascinante, también hablando de esta novela tuya, Antonio, pero sobre todo porque yo creo que hasta cierto punto ya tenemos muchos recuerdos que no son nuestros, que son recuerdos prestados, ¿no? Creo que son recuerdos inducidos también, claro. ¿No? Una cosa que a mí también me importaba al escribir era contar precisamente la fragilidad de las impresiones sobre el mundo exterior, ¿no? Claro, la esposa del protagonista se dedica a eso, ¿no? Se dedica a investigar cómo funciona el cerebro, ¿no? Y cómo se hacen las percepciones, ¿no? Hay un momento en que él está con ella en la terraza del edificio de apartamentos y como él está tan enamorado, el amor es muy sectario, ¿no? Entonces él no es que le parezca bien, pero no deja de parecerle bien el 11 de septiembre porque así ella tiene que quedarse en su casa con él, ¿no? Entonces,
están viendo el paisaje, están viendo el puente, George Washington, y él le dice a ella, toda la belleza, en la belleza siempre hay algo de ilusión óptica, ¿no? Porque las cosas, para ser más bonitas, tienen que ser vistas de lejos, ¿no? Y entonces ella le dice que no hay nada que no sea una ilusión óptica, ¿no? Es decir, las percepciones de nuestra vista o de nuestros sentidos son útiles hasta cierto punto, pero no son necesariamente muy fiables, ¿no? Igual que las percepciones de la memoria, ¿no? El personaje sufre algo que le está pasando, que es una cosa muy curiosa que me pasó a mí una vez, afortunadamente no me volvió a pasar, que de pronto ha perdido el sentido de la orientación en el tiempo. No sabe, es decir, nosotros contamos, tenemos un mapa del tiempo igual que tenemos un mapa del espacio, ¿no? Entonces sabemos dónde está la biblioteca pública y dónde está el café al que vamos a desayunar, igual que creemos que sabemos a qué distancia en el tiempo está nuestro cumpleaños, está no sé qué. Pero todo eso es muy frágil. Cuando una persona muchas veces se hace mayor, empieza a perder la capacidad de los recuerdos cercanos, ¿no? Entonces, claro, la percepción es tan frágil que uno puede fácilmente estarse engañando, más si está bajo el efecto de la pasión amorosa o bajo el efecto de la pasión ideológica. Porque todavía la pasión amorosa es noble, ¿no? Pero la pasión ideológica generalmente es repulsiva, ¿no? Entonces, por eso en el libro se contrasta mucho, el personaje es muy consciente, se pregunta muchas veces cómo ve el mundo su perra, porque él tiene su perra a su lado, ¿no? Y claro, la perra tiene su olfato es 1000 veces más potente que el olfato humano, ¿no? Es decir, su sentido del oído, del olfato, ¿cómo es el mundo que está viendo la perra en ese momento, ¿no? ¿Cómo es el mundo? Eso dice un filósofo americano, ¿cómo se ve el mundo siendo un murciélago? ¿Cómo es ser un murciélago, ¿no? ¿Qué se siente siendo un murciélago, ¿no? Eso forma parte de... Por otra parte, eso tiene que ver con algo fundamental que es la literatura, que es qué está sintiendo otro u otra persona. ¿Cómo es ser otra persona? ¿Cómo es ser tú mismo hace 20 años? A mí me parece también fascinante la manera en la que habla de la lectura. Es un hombre que lee mucho, que sale y lee, está leyendo, y cómo en esa percepción de la lectura también es inevitable verte reflejado, ¿no? Continuamente. Sí, mucho. Sí. Ahí decía el traductor francés Valéry Larbaud, que tradujo Ulises al francés, dice una cosa, definición de la lectura, que dice que es el vicio sin castigo, ¿no? Es el vicio que no tiene pega, ¿no? Casi todo otro vicio tiene contraindicaciones, ¿no? Pero la lectura, y a mí es que además leer me parece un acto de rebeldía. Leer en calma, tranquilamente, tú solo, sin mirar el teléfono, me parece uno de los actos de rebeldía, cada vez me parece más un acto de rebeldía, ¿no? Elegir el mundo que tú quieres, en el que tú quieres estar, y no estar recibiendo pasivamente el mundo que te quieren vender, ¿no? Eso a mí es un placer incomparable, ¿no? Entonces yo, que me gusta mucho leer, pero que tengo que hacer más cosas, ¿no? Entonces me gustaba imaginar cómo era este señor que ya no tiene que trabajar ni tiene que hacer nada, ¿no? Porque ya es un desecho social, ¿no? Entonces se puede dedicar únicamente a leer y a pasearse, ¿no? Y a esperar a su mujer. Da bastante envidia, ¿eh? Te tengo que decir. Estamos ya en el tiempo final. Había prometido abrir, si estuviera en la radio diría, abrir los micrófonos para que me digan en producción si hay alguna llamada. Tenemos una llamada de un oyente. Sí, buenas tardes, dígame. ¿Perdón? Ya van a dar. Creo que tenemos por ahí. Ya le traen aquí un... No lo oigo.
Nada, mi nombre es Antonio Muñoz García, valga la redundancia, o sea, coincidimos en ese sentido y me gusta mucho ver al escritor Antonio Muñoz Molina aquí en persona, en su presencia y bueno, la del público que ha asistido. Y nada, decir que yo he leído toda su recopilación de libros, El invierno en Lisboa, El jinete polaco, en fin, varias de sus obras, bueno, aparte de otros escritores y escritoras. Y bueno, y decir que porque me agrada mucho verle en persona a Antonio Muñoz Molina y bueno, y a usted y a Lara López. Pues se lo agradecemos mucho. Vale, simplemente eso, gracias. Muy Muchas amable. gracias. Creo que tenemos otra pregunta por aquí y ya va a ser la última porque había yo presumido mucho de que con esto de la radio no me iba a alargar mucho, porque en la radio ya sabéis que cuando se corta el tiempo y llegan las horarias hay que irse. Bueno, yo quería puntualizar que Lara nos dijo al principio que íbamos a asistir a una clase magistral. Y qué duda cabe, ha sido una clase magistral de explicación no solamente de la novela, sino de las técnicas empleadas para realizarla. Indudablemente yo me imagino que esto ha sido una evolución a lo largo de tu carrera y por eso me remonto al jinete polaco, que yo te quería preguntar, ¿hay algo de autobiográfico y qué evolución ha habido desde aquel planteamiento del jinete a llegar a la novela actual? Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, lo autobiográfico es una cosa muy peculiar, ¿sabes? Porque hay cosas que son autobiográficas, decimos, es contar una historia o un elemento de una historia que procede de la experiencia personal, ¿no? En la novela, en la literatura, una gran parte de las cosas que se cuentan proceden de la experiencia personal, pues por el mismo motivo porque en Mesopotamia se hacían los edificios con ladrillos, porque era lo que había a mano, ¿no? No había piedra, sino que había arcilla, ¿no? Entonces, lo que pasa es que lo autobiográfico puede estar presente de maneras muy distintas, de manera más evidente o menos evidente. Te voy a poner un ejemplo porque sirve bastante bien con el jinete polaco, ¿no? En el jinete polaco, una parte del material de partida está basado en mi propia historia y en la historia de mis padres y de mis abuelos y de mi familia y todo eso, ¿no? Es que todos esos materiales están modificados y están arreglados al servicio de una narración, ¿no? Es decir, la novela es autobiográfica en un momento y de pronto adquiere una deriva de ficción. Por ejemplo, el personaje tiene una historia de origen muy parecida a la mía, pero a ese personaje yo le inventé una profesión, de nuevo, que me costó mucho trabajo encontrar, que era la de intérprete, ¿no? Que entonces se llamaba traductor simultáneo. Eso me costó mucho encontrarlo, porque yo no iba a hacer un personaje que fuera un escritor que se me parece a mí, entonces necesitaba que ese personaje tuviera una profesión lo bastante reveladora como para permitirle moverse mucho por el mundo, ¿no? Y no ser un fotógrafo o un corresponsal y todo eso. Entonces, esa profesión me la inventé yo. Yo nunca he trabajado de eso, pero lo necesitaba y forma parte del personaje. Entonces, hay recuerdos de infancia que son míos. Hay otras cosas que están parcialmente inventadas, ¿no? O completamente inventadas. Y luego hay otras cosas que son tan fantásticas que no necesitaban invención, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hay un personaje al que yo le tengo mucho cariño, que es un comisario de policía poeta, ¿no? Que se llama el inspector Florencio Pérez, ¿no? No me acuerdo si era comisario, ascendió a comisario al final, ¿no? Este personaje está inspirado directamente por un policía que había en mi ciudad natal, que era, entre otras cosas, el padre del cantante Joaquín Sabina, ¿no? Que era poeta y policía. Poeta y policía de Franco. Es decir, en sí ya la cosa es... Y una vez, cuando yo estaba haciendo la novela,
estaba hablando con Sabina sobre cosas de nuestra ciudad y todo eso, y le dije que estaba haciendo un personaje que estaba en parte inspirado por su padre, ¿no? Entonces me contó una cosa que era tan alucinante, me contó que después de que su padre muriera, cuando su padre murió, pues empezaron a mirar sus papeles y todo eso, y descubrieron que había escrito unas memorias. Estaban las memorias mecanografiadas. Pero lo alucinante es que dice que él y su hermano se pusieron a leer las memorias y llegó un momento en que pasaban cosas que ellos no recordaban. Lo que había ocurrido era que este hombre había tenido una vida tan simple que el relato se le acabó enseguida. Entonces, cuando llegó al momento en el que estaba escribiendo, al presente, siguió. Y empezó a escribir las memorias de lo que no había pasado todavía. Y en esas memorias aprovechó para que pasara todo lo que él quería que pasara. Entonces su hijo en vez de ser cantante, resultó que sentaba la cabeza y sacaba unas oposiciones y todo eso, ¿no? A él le concedían una medalla al mérito, no sé qué. Entonces, eso, ¿quién se puede inventar eso? ¿No? ¿Quién se puede inventar una cosa tan extraordinaria? Y luego hay otro pequeño detalle. Hay un momento, hay un personaje que es un militar, claro, tú dices, un militar republicano, objetivamente no puede ser autobiográfico, porque yo no he sido militar republicano, ¿no? Pero hay un momento en que ese militar está debatiéndose, es la noche del 18 de julio, me parece, y está en su despacho, que no sabe que tiene que tomar una decisión, sabe que tiene que no sumarse a la rebelión militar, pero está en ese momento, sabe que si hace eso, el resto de su vida va a ser distinto, ¿no? Entonces, esa angustia que tiene ese personaje, en realidad era mía, porque en ese momento yo me estaba debatiendo en otra decisión fundamental en mi vida, ¿no? Que era muy difícil de tomar, pero que la iba a cambiar. Y yo a ese personaje, que era un militar de la guerra civil, le puse esa parte de mi autobiografía. Entonces, ya ve que lo autobiográfico está presente de muchas maneras en una novela. Ya veis que podríamos seguir así durante una hora más seguro, pero creo que la organización de Getafe Negro me va a asesinar si seguimos aquí arriba. Gracias a todos, ha sido un placer. Estaría bien que nos asesinara, ¿no? Como Getafe Negro. Claro, para acabar correctamente este Getafe Negro, esta 12ª edición, en la que yo espero que alguno de vosotros encontraros en la edición 13 con una novela negra escrita pues siguiendo las instrucciones del maestro. Que cometan un crimen. Gracias a todos, muchas gracias, Antonio.